Un niño pobre dijo, no comas eso. El multimillonario no le habría prestado atención, si no lo hubiera visto con sus propios ojos. En una cena elegante, en un lujoso restaurante de Manhattan, se desenvuelve un acontecimiento que cambiará para siempre la vida de 3 personas. Bajo la superficie de la opulencia y la aparente armonía, se oculta el engaño. Pero la verdad encontrará un defensor inesperado, proveniente de un lugar que nadie habría imaginado. En el Café Beloror, todo estaba tan impecable como siempre. Las copas de cristal relucían sobre las mesas de mármol, proyectando sombras bajo la luz tenue y difusa. Los camareros se desplazaban en silencio, como si fueran actores en un escenario. Afuera, el murmullo nocturno de Manhattan llenaba el aire, pero dentro de estas paredes era apenas un eco amortiguado de un mundo más áspero. Bernard Chambers estaba sentado en su mesa favorita junto a la ventana. Tenía 72 años y encarnaba por completo la imagen de un caballero de viejas fortunas, impecablemente vestido con un traje caro y perfectamente planchado, gemelos de oro en las muñecas y un reloj antiguo en una de ellas. Comía lentamente, con la dignidad serena de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. A su lado estaba Marisa, su esposa, 40 años menor que él. Delgada, pulcramente arreglada, con maquillaje impecable y el cabello perfectamente peinado. Esbozaba una leve sonrisa cuando el camarero le sirvió un plato de sopa. Sus movimientos eran precisos, casi teatrales. De vez en cuando, dirigía una mirada a Bernard, cariñosa, atenta, ligeramente pensativa. ¿Has probado hoy su sopa de tomate estrella?, preguntó, empujando suavemente el plato hacia él. No, no tengo hambre, respondió Bernard, reclinándose en la silla. Quizá más tarde. Volvió la atención a una notificación en su teléfono. Durante unos segundos, Marisa simplemente permaneció sentada, mirando en su dirección. Luego, con una precisión veloz, vació el contenido de una pequeña cápsula en la sopa. El movimiento duró menos de un segundo. Eligió el momento perfecto, cuando el camarero se había girado y Bernard estaba absorto en la pantalla. Removió ligeramente con la cuchara. Ningún músculo de su rostro se alteró. Nadie se dio cuenta. Casi nadie. Al otro lado de la calle, justo frente a la ventana, estaba un niño de unos 12 años. Apoyó la frente contra el cristal, intentando pasar desapercibido. Tenía los ojos abiertos de par en par. No sabía el nombre del plato que tenía delante la mujer. No conocía quiénes eran esas personas, pero vio que ella añadió algo, y supo que no era un condimento. Se llamaba Malik. Llevaba casi un año viviendo en las calles de Manhattan. No le interesaban la política, la moda ni los negocios. Pero conocía el olor de la comida cuando no has comido en días, había comido antes. Sabía cómo eran las personas peligrosas y había aprendido a leer gestos, expresiones faciales, miradas. La supervivencia le había enseñado eso y más. Malik se alejó de la ventana, como si una fuerza invisible lo apartara. Se quedó vacilante. ¿Qué podía hacer? Un lugar así jamás lo dejaría pasar siquiera el umbral. Lo había intentado antes, colarse en restaurantes para buscar sobras, refugiarse del frío. Normalmente lo echaban. A veces lo golpeaban. Una vez llamaron a la policía, pero en ese instante algo en su interior se volvió más fuerte que el miedo. Volvió a la puerta, la empujó y entró. El silencio era ensordecedor. Sabía lo fuera de lugar que estaba. Sudadera rota, zapatillas sucias, un rostro sin lavar en días. Todos en el café se giraron a mirarlo. Un camarero se acercó inmediatamente. «Hey, no puedes estar aquí», comenzó el camarero. Malik no respondió. Caminó directo hacia la mesa de Bernard, hasta que el camarero lo sujetó del brazo. «Por favor, señor, no se lo coma», gritó Malik. Su esposa puso algo en su sopa. El mundo pareció detenerse. Su voz sonó clara, fuerte, desesperada. «¿Qué acabas de decir?», se volvió Bernard, frunciendo el ceño. Marisa rió. Pero la risa sonó forzada, teatral. «Dios mío, qué tonterías. ¿Quién dejó entrar a este niño? Obviamente está sin hogar, probablemente drogado. Míralo nada más». «Yo la vi», insistió Malik. Vació algo en la sopa. Una cápsula pequeña. El camarero, aún sujetando a Malik del brazo, ya había llamado al encargado. Los comensales empezaron a susurrar. Algunos sacaron sus teléfonos. Alguien comenzó a grabar. Bernard dejó el teléfono y miró fijamente a Marisa. Su expresión cambió en cuanto sintió su mirada. No parecía asustada sino molesta. «Bernard, esto es absurdo. Claramente el niño busca atención. O dinero. No le hagas caso». Bernard miró silenciosamente la sopa. Luego volvió a mirar a Marisa. Después se dirigió al camarero y dijo: «Por favor, tráeme otro plato de sopa del mismo lote. Y llama a seguridad».
Pero asegúrate de que nadie se vaya todavía, ni él, señaló hacia Malik, y tampoco mi esposa. Marisa palideció. Malik permaneció paralizado aunque por dentro temblaba. No sabía si acababa de salvar a alguien o destruirlo todo. Pero tenía claro una cosa. Había hecho lo correcto. Se avecinaba una larga noche. Cuando llegó seguridad, un silencio pesado cayó sobre el comedor. Los clientes en las mesas cercanas se quedaron inmóviles sin saber cómo reaccionar. Algunos aún pensaban que se trataba de un malentendido. Otros intuían que algo grave estaba sucediendo. El encargado del restaurante conversaba nervioso con el camarero. Tratando de decidir qué hacer, Bernard permanecía sentado observando a Malik con atención. El niño respiraba con dificultad, pero intentaba mantenerse erguido. No huyó, no desvió la mirada. ¿Cómo te llamas?, preguntó Bernard con calma. Malik, señor. ¿Dónde vives? En ningún lado. A veces en un refugio. Otras, en la calle. Marisa suspiró con exasperación. Esto se está convirtiendo en una farsa. Bernard, ¿en serio vas a darle importancia a un niño sin hogar que claramente solo quiere hacerse viral o sacarte una compensación? Es obvio. Bernard se giró hacia ella lentamente. ¿Por qué estás tan segura de sus motivos? Marisa se puso tensa. Porque no soy idiota. Me acaba de acusar de intento de envenenamiento. ¿Escuchas lo que dice? Te escucho, respondió Bernard con voz serena, y también escucho lo mucho que intentas desviar la atención de lo que realmente importa. Se volvió hacia el camarero. ¿Dónde está la sopa que me ofreció mi esposa? Sigue en la mesa, señor. No la hemos retirado. Bien. Quiero que la analicen. Llamen a quien sea, policía, inspectores de salud, no me importa. Pero quiero respuestas y que todo esto quede registrado. Nadie se irá hasta entonces. Marisa se levantó de un salto. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. El personal del restaurante, atónito por el giro de los acontecimientos, acató la orden. Alguien ya había llamado a la policía. Malik seguía parado entre el guardia de seguridad y Bernard. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchado, verdaderamente escuchado por un adulto. Era a la vez aterrador y extraño. ¿Qué fue exactamente lo que viste, Malik?, preguntó Bernard con voz firme y baja. Estaba afuera, junto a la ventana. A veces me quedo ahí. A veces los camareros sacan comida sobrante. Vi a su esposa sacar algo de su abrigo. Una cápsula pequeña. La vació en la sopa rápidamente mientras usted miraba su teléfono. Luego la revolvió con la cuchara. Fue rápido. Pero lo vi. Sé cuando alguien hace algo que no debería. ¿Y decidiste entrar y decírmelo? Sí. ¿Por qué? Malik dudó, luego miró a Bernard a los ojos. Porque no sé quién es usted. Pero nadie merece ser envenenado. Ni siquiera si es rico. Ni siquiera si está casado con una mujer hermosa. En ese momento, alguien en el comedor empezó a aplaudir, torpemente en voz baja, pero con sinceridad. Algunos otros intercambiaron miradas. Marisa, sintiendo que perdía el control, volvió a sentarse y apretó los labios con fuerza. Está mintiendo. Los niños de la calle siempre mienten. Puede ser, respondió Bernard. Pero quizás sea el único aquí diciendo la verdad. 15 minutos después, llegaron los primeros policías, seguidos de cerca por un equipo del Departamento de Salud. La sopa fue cuidadosamente sellada y enviada para análisis urgente. Todo estaba siendo grabado, las cámaras de seguridad del restaurante, los teléfonos de los invitados, los susurros silenciosos del escándalo. Marisa intentaba mantener la compostura, pero la tensión en su rostro se hacía más evidente con cada instante que pasaba. Un oficial comenzó a interrogar a los testigos. Otro se sentó junto a Bernard, quien explicó la situación con calma y claridad, pidiendo que Malik fuera tratado con respeto. Malik se sentó aparte. Le dieron un vaso de agua. No sabía qué sucedería a continuación. No esperaba que alguien le creyera. Pero ahora todo parecía real. Analizaremos la sopa, dijo uno de los oficiales a Bernard. Pero si no se encuentra nada, entenderá que esto se considerará una acusación falsa. El niño podría enfrentar graves consecuencias. Bernard asintió. Si no hay nada en esa sopa, personalmente, ayudaré a Malik. Pero si dice la verdad, debe actuar en consecuencia. 1 hora después, llegaron los resultados preliminares. La sopa contenía efectivamente una sustancia con dioxina, un compuesto que, en altas dosis, puede causar un paro cardíaco y que solo está disponible bajo prescripción médica. El silencio que siguió fue eterno. El oficial se volvió hacia Marisa. Señora Chambers, por favor póngase de pie, está bajo arresto por sospecha de intento de asesinato. Esto es un error. Yo no sé cómo pudo haber llegado eso ahí. Alguien me tendió una trampa. Gritó, aunque su voz temblaba. Uno de los policías le colocó las esposas. El café quedó sumido en un silencio atónito. Algunos grababan la escena.
Otros simplemente observaban incrédulos. Marisa, aún protestando, fue escoltada fuera del restaurante. Bernard permaneció sentado. No comió ni habló. Simplemente miraba el ahora vacío plato de sopa frente a él, con un tenedor caído a un lado. Hasta esa noche había creído que la velada sería perfecta. Y ahora, en un rincón, había un niño de 12 años que acababa de cambiar su vida. Después de que Marisa fue llevada, el café se fue vaciando poco a poco. Los clientes se marchaban en susurros. Algunos expresaban simpatía por Bernard, otros estaban confundidos y algunos todavía dudaban si toda la escena había sido un montaje. Hoy en día todo es posible, susurraban. Quizás un truco, quizás una maniobra publicitaria. Pero nadie volvió a tocar la sopa. Bernard permaneció en su mesa y pidió al personal que no cerraran el café temprano. Malik estaba a una mesa de distancia, todavía tenso, aferrándose a su vaso de agua, como si pudiera protegerlo de todo lo ocurrido. Finalmente Bernard se volvió hacia él. «Gracias por hablar». Malik asintió. Hablar no era fácil. No sabía qué podía pasar a continuación. Después de todo, aún podían culparlo por algo. Pero al mismo tiempo podría haber terminado mucho peor. «¿Sueles estar por aquí?», preguntó Bernard, estudiando al chico con curiosidad, no con hostilidad. «A veces. Belle Aurore tiene buenas obras. Algunos camareros dejan comida si la noche no está muy ocupada. No pregunto. Solo espero afuera. No siempre funciona. ¿Dónde duermes?» «Hay un sótano a una cuadra de aquí. Una puerta tapiada. A veces estoy en el refugio, pero es duro. Peleas, robos. Prefiero estar solo». Bernard guardó silencio. La mirada en sus ojos no era de lástima. Era otra cosa. Un interés creciente, matizado por... Bernard conocía la dificultad. No había crecido en la calle, pero su infancia estuvo marcada por la pobreza. Entendía lo complicado que era salir del abismo si nadie extendía una mano para ayudar. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. «12. ¿No tienes padres?». «Mi mamá murió. Nunca conocí a mi papá. Los hogares de acogida son peores que la calle. Lo intenté». Malik habló con simpleza, sin emociones, no porque no sintiera nada, sino porque hacía tiempo aprendió a explicar las cosas con rapidez. Nadie quería escuchar largas historias de alguien como él. «¿Por qué no te fuiste corriendo?», preguntó Bernard de repente. «Sabías que esto podría meterte en problemas». «Lo sabía, pero si me hubiera quedado callado y usted hubiera muerto, eso habría sido peor». Bernard lo estudió durante un largo momento. Luego desvió la mirada y sacó de su billetera una tarjeta de negocios de platino. «¿Sabes quién soy?». Malik se encogió de hombros. «No, mi nombre es Bernard Chambers. Soy el fundador y director ejecutivo de Chambers Development Group. Nos dedicamos a la construcción de viviendas, espacios de oficinas, escuelas y también financiamos algunos programas juveniles. Quizás has oído hablar de nosotros». «No leo ese tipo de cosas, solo viejos periódicos que encuentro en los contenedores de basura». «Allí no escriben sobre empresarios», respondió Malik. Bernard esbozó una leve sonrisa. «Justo. ¿Te gustaría que te pidiera algo de cenar?». Malik vaciló un instante y asintió ligeramente. Bernard hizo una señal al camarero, quien regresó con un sándwich caliente y una porción de papas fritas. Malik comió con cuidado, no como un niño salvaje, sino como alguien que no ha probado una comida decente en mucho tiempo y no quería parecer glotón. Comía con una dignidad silenciosa. «Tienes una mirada aguda», observó Bernard, mientras el chico envolvía la mitad del sándwich en una servilleta para llevárselo. «Aprendes a estar alerta en la calle». Noté la cápsula. Tenía un color distinto al azúcar o la sal. «Tu esposa es hermosa, pero nerviosa». Su mano temblaba. «Las personas que hacen cosas malas casi siempre cometen un error de más». Bernard asintió lentamente. Las palabras del chico eran sorprendentemente perspicaces. Quizá entendía más de lo que dejaba entrever. «¿Qué te hizo decidir no confiar en ella?». Malik guardó silencio por un buen rato. Tenía la misma cara que alguien que conocí antes. «Esa persona me golpeó una vez, pero antes de eso también solía sonreír». Bernard apartó la mirada. Recordó el rostro de Marisa, su sonrisa, sus gestos, sus caricias afectuosas. De repente comprendió cuántas señales había ignorado. Las llamadas extrañas, las excusas constantes, la irritación sin motivo. No quería creer que fuera capaz de traición. Pero ahora la verdad le golpeaba de frente. «¿Temes que vuelva?», preguntó en voz baja. Malik encogió de hombros. «Quizá. Pero si regresa, creo que esta vez estarás preparado». Bernard soltó una risa suave y se levantó. «Vamos, te llevaré a casa. Pero no a la policía, no te preocupes. Solo quiero ver dónde vives. Quizá pueda ayudarte de alguna manera». Malik se quedó paralizado. No estaba seguro de si debía confiar en él. Pero hoy ya había corrido un riesgo, y había sido la decisión correcta. Así que asintió.
Bernard abrió la puerta, pagó al salir y se detuvo brevemente a mirar el plato de sopa intacto sobre la mesa vacía. El mundo que conocía ya no le parecía tan reconfortante. Sin embargo, en las sombras estaba un niño que no temía decir la verdad, algo quizás más valioso que toda la riqueza y el estatus juntos. La policía ya había comenzado a investigar los detalles. El análisis inicial de la sopa reveló una sustancia preocupante, y el caso fue remitido rápidamente a la fiscalía. Había muchas preguntas y poco tiempo. La presencia de periodistas, videos filtrándose en redes sociales, todos estos elementos intensificaban la situación. La historia de un hombre adinerado envenenado por su joven esposa parecía sacada de un thriller, pero no era ficción. Bernard Chambers se sentó en su oficina del 5º piso de la sede de Chambers Development Group, contemplando el Nueva York primaveral. Ayer casi fue víctima, hoy era el centro de atención. Pero lo que más le inquietaba era cuántas señales había ignorado en los últimos meses. Debe dar declaraciones oficiales solo en presencia de su abogado, le recordó su asistente, entrando con una tableta en mano. La prensa estaba al borde, y aunque las acciones de Bernard se mantenían estables por ahora, la presión aumentaba. Bernard asintió, consciente de que su nombre era una marca, respetada y confiable, ahora manchada en los titulares con una connotación mucho más oscura. ¿Dónde está el chico ahora?, preguntó sin apartar la mirada de la ventana. Le conseguimos un lugar temporal en un centro privado, no en un refugio. Es un lugar seguro, digno, y hemos garantizado su protección durante la investigación. Bien, quiero hablar con él esta noche. Mientras tanto, en la comisaría, Marisa estaba sentada en una sala de interrogatorios, sin maquillaje y vestida con una sudadera gris. Lucía a la vez más joven y más vieja, atemorizada, pero más irritada que asustada. Su abogado caminaba de un lado a otro. Esto es absurdo, completamente ridículo, insistió. No hay pruebas directas, solo la declaración del chico. Es un menor sin hogar. No pueden demostrar que pusiste la sustancia en la sopa. ¿Y las cámaras?, preguntó Marisa con la mirada fija en un punto. Desafortunadamente, la cámara sobre tu mesa se averió, probablemente por una falla técnica. Eso podría jugar a nuestro favor. Pero el análisis de la sopa, ese es el problema. Ella hizo una pausa y susurró. Solo quería irme con dignidad, sin divorcio, sin conflictos ni juicios. Él habría firmado el poder notarial de todos modos. Es viejo, le quedan 1 o 2 meses. Nadie lo habría sospechado. Ni siquiera un niño. El abogado se quedó paralizado. Acabas de confesar, Marisa, le dijo. Ella esbozó una sonrisa irónica. Pero tú dijiste que no había pruebas directas. Al caer la tarde, Bernard llegó al centro donde Malik estaba alojado temporalmente, una modesta casa suburbana convertida en refugio benéfico. El ambiente era tranquilo y limpio, con olor a comida y madera cálida. El chico estaba en la sala común observando un juego de mesa, pero sin jugar. Ayer te mantuviste firme, dijo Bernard, sentándose a su lado. No he olvidado mi promesa, respondió Malik con un leve asentimiento, aún dudando si confiar. ¿Tienes algún sueño?, preguntó Bernard de repente. Malik susurró. Sí. Solo quiero poder dormir sin preocuparme de dónde esconderme. Tener mi propio cepillo de dientes y saber que habrá comida mañana. Bernard asintió lentamente, sintiendo un punzante dolor interior. Todo eso será tuyo. Si no te importa, me gustaría convertirme en tu tutor, no de inmediato, claro, sino por vías legales. Si aceptas, te ayudaré a obtener educación, un hogar y una vida digna. Malik guardó silencio un instante y luego preguntó de improviso. ¿Por qué confías en mí? Bernard miró al frente y respondió. Porque yo no confiaba en mí mismo. Pero tú sí. Hiciste lo correcto a pesar de todo. Eso significa que posees algo que el dinero no puede comprar. Conciencia, valor y ese raro sentido de saber cuándo hablar. Se levantó. Te dejaré mi tarjeta. Mañana vendrá un trabajador social y todo será oficial. Pero lo más importante es que ya no estás solo. En ese momento, Malik sonrió por primera vez en mucho tiempo genuinamente, sin miedo ni máscaras. 2 días después, Marisa fue formalmente acusada. Sus abogados intentaron minimizar la situación, pero la atención, las pruebas y la indignación pública eran demasiado grandes. El intento de asesinato por envenenamiento era un cargo grave, incluso para alguien con conexiones poderosas. En cuanto a Bernard, ya no aparecía en las portadas de las revistas como víctima, sino como un hombre que sobrevivió a la traición y eligió confiar. En una entrevista, dijo algo que resonó en los periódicos. El chico de la calle me salvó. Eso no habla de mi vulnerabilidad, sino de su fortaleza, y mientras haya niños como él en el mundo todavía tendremos esperanza. Pasó un mes.
La primavera se había asentado por completo. Las calles de Nueva York florecían con árboles de tonos rosados y blancos, los cafés colocaban mesas en las aceras y los transeúntes sonreían más a menudo que esconderse tras los cuellos de sus abrigos. La ciudad seguía adelante como siempre, olvidando no por indiferencia, sino por su implacable ritmo. Sin embargo, algunas cosas permanecían. El nombre de Bernard Chambers nunca desapareció de los titulares. El escándalo del envenenamiento, las revelaciones, los interrogatorios y las audiencias continuaban cautivando a los medios y programas matutinos. Pero hubo un detalle que mantuvo la atención pública más tiempo que otros. El chico llamado Malik, quien salvó la vida de un millonario. En la sala de estar de una espaciosa y acogedora casa adosada en Brooklyn, el aroma de galletas y café recién hecho llenaba el aire. Malik estaba sentado a la mesa del comedor haciendo la tarea. Llevaba una sudadera nueva y unos jeans limpios. Frente a él, una tableta con libros digitales y una taza humeante de cacao. ¿Cómo va la matemática?, preguntó Bernard al entrar, con un pastelito caliente en la mano. Mejor que ayer, rió Malik. Ahora entiendo las fracciones, son casi como repartir dinero en la calle. Pero más justo, Bernard se rió. Durante el último mes se habían acercado, no aún como padre e hijo, pero sin duda en ese camino. Más que un adulto y un niño rescatado, Malik ya no se apartaba al tacto ni se sobresaltaba con cualquier ruido. Se había acostumbrado al silencio, a su propio armario, a las conversaciones nocturnas. Aunque la tutela era inicialmente temporal, Bernard ya había iniciado los trámites para la custodia definitiva. Ninguna autoridad se opuso, todos conocían el origen de la historia y celebraban su continuación. «¿Sabías que quizás no creería, verdad?», preguntó Bernard una noche tranquila mientras veían una película antigua. «Sí», respondió Malik, «pero si hubieras comido la sopa, no quedaría nadie para creer». El juicio contra Marisa siguió su curso. La defensa intentó explotar su estado psicológico inestable, solicitando evaluaciones médicas y alegando presión y estrés. Sin embargo, el caso de la fiscalía estaba meticulosamente preparado. Pruebas, confesiones, rastros de veneno encontrados entre sus pertenencias y registros financieros que revelaban transferencias secretas a cuentas desconocidas. Todo dibujaba un cuadro amargo pero claro. Bernard no asistió a todas las audiencias. Contrató abogados competentes y decidió no desgastarse emocionalmente. Ya había soportado la traición una vez y no quería revivirla. Su atención estaba puesta en Malik. Una noche, regresaron a casa más tarde de lo habitual tras visitar el Museo de Historia Natural. Malik sostenía unos binoculares por primera vez, sin poder apartar la vista de un modelo de dinosaurio. Quería ser arqueólogo, ¿no?, le recordó Bernard, mientras el chico explicaba con entusiasmo que los dinosaurios eran como pistas olvidadas del pasado. «Sí, y ahora quizás pueda», susurró Malik, con una voz cargada de esperanza renovada. Cenaron en la terraza, rodeados por el murmullo suave de la ciudad y el aroma de la pizza que Malik ayudó a recalentar. Bernard lo observaba, reflexionando sobre lo fácil que hubiera sido que sus caminos nunca se cruzaran. Cómo un solo momento, un acto de valor para hablar, había cambiado todo. «¿Recuerdas que dijiste que querías un cepillo de dientes y un lugar para dormir?», preguntó Bernard cuando la noche avanzaba. Malik asintió. «Bueno, ahora tienes eso, y mucho más. Pero si alguna vez quieres volver a tu antigua vida, no te detendré. Solo recuerda que siempre tienes un hogar aquí». Malik no dijo nada, simplemente dio un paso adelante para abrazarlo. Verdaderamente, sin miedo ni defensa. Con el tiempo, Malik empezó a asistir a una escuela privada. Resultó que comprendía los conceptos más rápido que la mayoría de sus compañeros. Los profesores destacaban su mente analítica y un curador del departamento de tutores añadió: «A veces basta con un solo adulto para cambiar el destino de un niño». Pero Bernard sabía que la verdad era justo lo contrario. A veces basta con un solo niño para recordarles a los adultos quienes deberían ser. La historia volvió a surgir en las noticias, pero esta vez en un contexto distinto. Bernard Chambers fundó la Fundación Malik, dedicada a apoyar a aquellos niños que, a pesar de encontrarse sin hogar, no habían perdido su valentía. El logotipo de la fundación mostraba la silueta de un niño de pie en la entrada de un restaurante, bajo la cual se leía el lema: «Un verdadero héroe es aquel que dice la verdad, incluso cuando todo el mundo guarda silencio».